Bien, en el día de hoy vamos a estar explicando cómo insertar registro, pero con procedimientos almacenados, lo que se conoce con el nombre en inglés de Store Procedure. Ya esto lo habíamos hecho, pero de forma directa, es decir, en ASP.NET, trabajando con la sentencia insert into de SQL y especificando los campos. Es prácticamente lo mismo, pero ahora utilizando la ventaja de la metodología de los procedimientos almacenados en SQL Server. Pues bien, vamos a analizar lo que tenemos. Tenemos una base de datos, la voy a expandir, llamada guapa, y dentro de esa base de datos tengo una tabla llamada persona. Vamos a ver la estructura brevemente de esa tabla. Y fíjense que tengo code_per, o sea, código de la persona, nom_per, nombre de la persona, app_per, apellido de la persona, y py_per, el país de la persona. Algo a tomar en cuenta cuando estamos trabajando con estos procedimientos son los tipos de datos y su longitud, porque deben coincidir con el de la tabla. Me explico. El campo nom_per debe ser varchar de 30. Entonces, cuando yo cree ese parámetro, en mi store procedure debe ser igual. Porque si imagine que usted tiene py_per, que es su origen de datos es varchar de 70, y usted va, por ejemplo, y especifica un parámetro del tipo entero o del tipo date, pues obviamente que lo que vamos a tener ahí va a ser un conflicto de tipo de datos de data type. Pues una novedad que hemos agregado a este campo, a code_per, que va a ser utilizado como código de la persona, es que va a ser autoincrementable. Es decir, que no vamos a requerir de hacer a nivel de programación un código para que nos genere la secuencia uno por uno, sino que trabajando con la propiedad de ese campo, que es una de las facilidades que tiene SQL Server. Fíjense que tiene aquí en las propiedades, usted se ubica por ejemplo en el campo code_per y viene a las propiedades que están en la parte inferior. Hay una que se llama Identity Specification. Si usted la expande, entonces lo que tiene ahí es una opción que viene cuando usted crea un campo nuevo con la opción de que no. Entonces usted simplemente lo cambia a yes y fíjense cómo él dice que va a incrementar en 1. Ok, ya con ese simple cambio de Identity Specification igual a yes, ya él se encarga de lo que es la generación de ese código, de esa secuencia, en otras palabras. Pues bien, ya después de haber explicado esto, pasamos entonces a lo que es la creación del Store Procedure como tal. Para nosotros crear un Store Procedure en SQL Server, nos vamos, fíjense que SQL Server lo que hace es que me agrupa por carpeta las diferentes utilidades que tiene esta poderosa base de datos. Entonces ya vimos tablas, tenemos view, pero también tenemos una carpeta que se llama programmability. Dentro de programmability, si nosotros lo expandimos, tenemos la carpeta que se llama store procedures, o sea, procedimientos almacenados. Si pulsamos el botón derecho del mouse en esta carpeta, fíjense que aparece una opción que dice New Store Procedure. Le damos un clic y ahora lo que tenemos es prácticamente una plantilla. Esto es la chulería de SQL Server, porque si se ponen a analizar, él te hace un esquema, o sea, no tienes que arrancar desde cero, sino que te vas a ir ubicando en el área que te interesa. Es importante resaltar que el texto que se ve aquí en verde son comentarios, o sea, no son obligatorios. Yo pudiera fácilmente seleccionar esta área, eliminarla y así sucesivamente, todo lo que esté en verde. Sin embargo, hay una parte que es interesante, como la de autor, create date y description. Por ejemplo, si yo trabajo en equipo y somos varias personas que diseñamos los stock procedures, una buena práctica sería escribir el nombre de la persona que hizo ese stock procedure, por si mañana tenemos un problema, saber a quién vamos a reclamar o a quién le vamos a pedir, que nos explique cómo funciona dicho stock procedure. Entonces voy a poner mi nombre en auto, repito, este comentario no significa que es obligatorio, o sea, es transparente para la base de datos, pero es una buena práctica cuando se trabaja en equipo. Okay. En create date es la fecha de creación, vamos a poner la fecha, estamos a 11 del mes 6 del 2017, y en description, una breve descripción de lo que va a ser
nuestro store procedure. Nuestro store procedure lo que va a hacer es insertar registro en la tabla persona. Pues bien, ya especificada esta pequeña información de nuestro store procedure, pasamos aquí ahora ya a lo que es el create procedure, o sea, crear procedimiento almacenado. Sustituimos esta parte por el nombre del procedimiento almacenado que le queremos dar. SP insertar persona. Ese va a ser el nombre de mi store procedure, ¿verdad? Eso es al gusto de usted. Yo particularmente a todo lo que son store procedure le pongo delante la palabra SP para diferenciarlo así de una tabla o de una vista, por así decirlo. Aquí debajo me dice que van los parámetros. Voy a eliminar esto. Recuerden que los parámetros son los argumentos que le vamos a pasar desde a nivel de programación, pero esos no son argumentos al azar, tienen que ver mucho con los campos de nuestra tabla. Para nuestro ejemplo, la tabla persona. Entonces, ¿cómo se declara un parámetro? Bien fácil, signo de arroba más el nombre del parámetro. Numper, por ejemplo, voy a hacer en mayúscula. Debo decir el tipo de datos entre corchetes, sería un varchar, ¿verdad? Recuerden que esto tiene mucho que ver con el tipo de datos original de la tabla, y entre paréntesis la longitud. Para nuestro ejemplo, la longitud son 30, si mal no recuerdo. Aquí parece que activé el insert. Vamos a quitarlo, 30. Como son varios campos, lo voy separando por coma. ¿Ok? Voy a copiar esta información por cuestiones de tiempo. Arroba appper, ¿verdad? De 30, coma, y arroba pyper, pero este será de 70. Como ese es el último campo, ya no requiero especificar o no debo especificar coma, porque el coma es para separar uno del otro. Ya llegaste al final, pues se quedó aquí. Paso ahora aquí a esta parte que dice insert statements for procedure here, y lo que me está diciendo que escriba lo que yo quiero que haga ese store procedure en esta área. Sustituyo esta parte, la borro. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Un insert. Insert into el nombre de la tabla, que para nuestro ejemplo se llama personas, y aquí los campos que van a ser afectados: numper, appper, y pyper. Luego los valores, los values, que serían específicamente los parámetros que acabamos de definir previamente: numper, coma, arroba appper, coma, arroba pyper. Pues bien, ya con esto es suficiente para que él sepa que la función de ese store procedure va a ser insertar en esos campos esos argumentos que van a ser lo que vamos a pasar desde nuestro lenguaje de programación. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ese procedimiento almacenado, en este momento yo lo voy a alimentar con C#, pero si mañana trabajo con SQL, con Java, o trabajo con Visual Basic.net, o trabajo con cualquier otro lenguaje de programación, no tengo que tocar esta parte del store procedure, simplemente ver la forma en que se le pasan los argumentos, en que se le pasan los parámetros a ese store procedure en cualquiera de los otros lenguajes, pero ya esa tarea funciona para cualquiera de los lenguajes de programación que usted elija. Aparte de que otra gran ventaja es la velocidad. No es lo mismo hacer un insert desde el lenguaje de programación que hacerlo mediante un store procedure desde la base de datos. O sea, si medimos la velocidad, el procedimiento haciéndolo con store procedure, aparte de seguridad, también implica velocidad. Si pasamos ahora al código de programación, recuerden que la idea de nuestra asignación es que le demos en el botón insertar y que esa información que tenemos en el formulario pues pase a nuestra tabla persona. Este es el código original tal cual como lo explicamos en la clase anterior. Fíjense que aquí vamos a hacer un repaso. Estamos declarando la variable cn,
que va a ser la variable del tipo SQL Connection, es decir, la que contiene nuestra base de datos y nuestro nombre de servidor. Recuerden que data source igual a user PC, aquí iría el nombre de su computador o de su servidor, por así decirlo. El initial catalog, el nombre de la base de datos para nuestro ejemplo WAPA, y el integrity security igual true. Lo que estamos diciendo es que estamos trabajando con la seguridad integrada. Aquí fíjense que estamos declarando una variable del tipo string que se llama strSQL, y aquí tenemos de forma directa, estamos especificando nuestra sentencia SQL. Es aquí donde comienza el cambio. Ya yo no necesito esta parte porque esto lo hace mi Store Procedure. Lo que yo necesito aquí es poner el nombre de mi Store Procedure. Si lo olvidé, pues simplemente vengo aquí a mi Store Procedure y copio ese nombre de Store Procedure, lo especifico aquí. Ok, y ya lo otro pasa igual. Fíjense que estamos declarando una variable llamada cmd del tipo SQL command y la instanciamos diciéndole que ejecute el Store Procedure en CN. Recuerden que CN es la base de datos. Otra cosa que cambia es el command type, porque ya no estamos trabajando con un texto directo, con una sentencia SQL, sino que estamos trabajando con un Store Procedure. Entonces le ponemos punto y fíjense que salen tres opciones: Store Procedure, Table Direct y Test. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar la primera, Store Procedure, y punto y coma. Ya la otra parte, fíjense que sigue normal, porque aquí lo que estamos haciendo es simplemente asignando o alimentando cada parámetro que se encuentra en nuestro Store Procedure con los text box que tiene nuestro formulario. ¿Qué va a hacer él? Un insert, un delete, ya eso es cosa que fue definida previamente en el Store Procedure. O sea, a nivel de código, fíjense que en ningún sitio usted le está diciendo que va a insertar en tal tabla o que va a hacer tales campos, porque ya eso él lo sabe. Lo único que usted está especificando es que cada parámetro se va a alimentar con qué objeto, con el nombre de qué objeto. Recuerdo también que no tiene que especificar el código. Recuerden que había un campo que se llamaba codePer que no debe ser especificado, porque ya en un inicio dijimos que era del tipo autoincrementable. O sea, como es autoincrementable, no tenemos por qué alimentarlo, porque él lo va a generar de manera automática. Aquí abrimos nuestra base de datos con cn.open y aquí con cmd execute non-query es donde ejecutamos esas órdenes que previamente fuimos estableciendo aquí arriba. Y aquí en label vamos a ponerle una opción que diga personas registradas para que sea más claro. Personas registradas correctamente. Pues bien, después de esto vamos a probar nuestra aplicación a ver si todo fluye correctamente. Y ya el siguiente paso será simplemente llenar nuestro formulario con los datos pertinentes. Vamos a poner como nombre a Annie Martínez y vamos a decir que ella vive en RD. Ya cuando le damos a insertar, si todo marchó bien, aquí tenemos un error. Vamos a ver cuál fue el error. Exception was renamed by user code. Insertar persona. Ok, aquí me está diciendo que el nombre del Store Procedure tiene un error, y específicamente vamos a detener esto porque si observan, hicimos el código, ¿no? Escribimos el código de nuestro Store Procedure, pero no lo ejecutamos, es decir, no lo creamos. Esto es como que tú tengas tu sentencia SQL, pero no ejecutes la consulta. Entonces venimos aquí en la opción Execute, perdón, y fíjense cómo dice ahora que sí se creó ese Store Procedure. Incluso si nosotros cerramos eso y nos vamos a, por ejemplo, para que estemos claros en qué fue lo que pasó, nos vamos aquí a Store Procedure y expandimos esto. Vamos a refrescar nuestra base de datos para que se pueda ver el Store Procedure. Ahora sí, vamos a Programmability y en Store Procedure, fíjense que ya me muestra como un nuevo elemento el SP insertar persona.
Ok, ciertamente tenía razón, el error que nos estaba dando era que no reconocía ese store procedure porque lo digitamos, pero no culminamos con la creación. Vamos a proceder nuevamente a lo que es la alimentación de esos parámetros mediante el web form, escribiendo los datos. Y ahora sí, vamos a poner de nuevo vamos a ponerla que ella es de RD. Pues bien, venimos a insertar y fíjense cómo dice ahora personas registradas correctamente. Como pudieron ver, en el proceso de programación pueden que ocurran cosas, pueden que ocurran errores, pero lo que tenemos que hacer es detenernos, leer el error y pues modificarlo. La programación no es difícil, pero requiere de disciplina, requiere de tiempo, requiere de dedicación. Si son de los que creen que aprender a programar depende de tu maestro, de que él te inyecte los conocimientos y te lo pase como si fuera una jeringa, déjenme decirles que están soñando y les recomiendo que despierten. Estuvo con ustedes Diógenes Amaury Martínez.